Mire, quiero comenzar en esta noche con esta palabra que está en el libro de Génesis, en el capítulo 3, según Reina Valera. Este mensaje se llama así: el pecado rompe con la intimidad con Dios. Vuelvo a decirle, el pecado rompe la intimidad con Dios, rompe la amistad con Dios. Muchas veces no sabemos por qué circunstancias están las cosas como están. Generalmente los cristianos muchas veces no nos preguntamos la razón o el por qué. Y si nos preguntamos el por qué, no entendemos algunos, no llegan a entender por qué razón está en esa condición. Una de las cosas que te está hablando, que voy a comenzar a predicar, son ciclos de bendición, ciclos de maldición, y por qué el diablo le encanta meter a los cristianos en ciclos de maldición, y hasta el día de hoy tienen más aceite que una ensalada de lechuga, por toda la unción con aceite que se derrama o reciben todo lo demás. Están bautizados algunos, otros en un simple chapuzón, pero en fin, lo están. Pero más allá de todo es por qué el diablo le encanta meter a los cristianos en ciclos de maldición y que muchos cristianos no saben cómo se encuentran. Muy bien, vamos a comenzar de esta manera. Hay algo que los cristianos no han tomado en cuenta, o muchas veces porque ha pasado lo obvio. A veces la palabra es: lo obvio no es tan obvio. ¿Me están oyendo? A veces uno diría, bueno, es obvio. Una palabra muy trillada es la que te nombré. Por ejemplo, el pecado. Una palabra trillada, muchas veces avergonzada, humillada o manoseada, o hacen broma más de uno: ay, pecado, pecadito, pecadote, como decía uno. Sin embargo, nunca se atrevieron a pensar las consecuencias de tal cosa. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Qué sucede? ¿Qué hace? ¿Por qué a veces nos va como nos va? ¿Y qué es lo que tenemos que cambiar? Y por eso que queremos mucho nosotros, pero muchas veces hacemos poco. Uno de esos mensajes que voy a traer también en estos tiempos es derechos y obligaciones. Muchos cristianos solamente se miran los derechos, pero nunca las obligaciones. O tienen más atención a sus derechos, pero no a sus obligaciones. Entonces, ¿por qué en la Biblia habla y nos enseña? De hecho, el Señor dio una ley que algunos dijeron: sí, el Antiguo Testamento lo dice, los 10 mandamientos lo dice el Antiguo Testamento, pero la ley moral de Dios no ha cambiado. Los 10 mandamientos tienen que ver con la ley moral. Lo que el Señor abolió en la cruz del Calvario son la ley con los sacrificios, o de los sacrificios, ritos y sacrificios de animales. Eso no está más. Cristo lo abolió o lo finalizó en la cruz del Calvario, porque Él fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, como una oveja llevada al matadero, dice Isaías. Entonces, muchas veces vemos, generalmente para Pascua, muchas de las películas del Señor Jesucristo o del que hace del Señor Jesucristo sobre la cruz del Calvario, pero nunca nos atrevimos a preguntar qué lo llevó allí. Muchas veces decimos: sí, ha sido el pueblo israelita que lo llevó allí. Ha sido los romanos, los italianos, los romanos, Roma que lo clavó en la cruz del Calvario. Pero nunca nos preguntamos que son nuestros pecados quienes clavaron a Cristo en la cruz del Calvario. ¿Me están oyendo? Generalmente lo tomamos así nomás. Pero ¿qué es algo tan grave
que el Señor murió para quitarnos eso grave. Tuvimos una herencia hasta que Cristo murió en la cruz del Calvario, la herencia de maldición, que la herencia de pecaminosa, que Adán y Eva, por causa de ellos, las transfirió. Esa era la herencia que tenemos. A partir de Cristo, en la cruz del Calvario, tenemos una herencia de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué hace el pecado que puede romper la intimidad con Dios? En Génesis capítulo 3, relata la historia de cuando Dios creó al hombre y a la mujer y los puso en el jardín del Edén o el paraíso. Y en aquel lugar no le faltaba al hombre ni a la mujer absolutamente nada. Tenían una comunión tan especial, una amistad tan especial con el Señor, no le faltaba nada. Los ríos que cruzaban y regaban el jardín del Edén, donde Dios puso al hombre y a la mujer, allí no se sabe cuánto tiempo fue, pero fue eterno allí. No tenían necesidad de nada. El río, los ríos que los cruzaban, había oro, piedras preciosas. El hombre y la mujer, todos nosotros fuimos creados con tierra que contenía oro. ¿Están oyendo? Dios quería para el hombre y la mujer, ese era el sueño en Génesis capítulo 3. Es el sueño de Dios, o en el capítulo 2, fue el sueño de Dios de crear el jardín del Edén y que el hombre y la mujer vivieran felices para siempre, pero con Él. ¿Me están oyendo? O sea que en ese caso la felicidad no iba a tener fin. Pero entró el pecado, y el pecado ¿qué fue? Entró Satanás, que en ese momento fue a través de una serpiente. Esa fue la forma corpórea. Y dice la Biblia que la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor había creado, el cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea, charló con Satanás. Del fruto del árbol del huerto podemos comer, de todo árboles. Pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis. Escuche. Si no sabe Dios que el día en que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer, y vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, sí querida, el cual comió así como ella. Adán tenía la responsabilidad de decir: vamos a preguntarle al Señor primero. Pero no, prefirió decir, para no tener problemas con su esposa, decir: sí, querida. Y comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Se olvidaron de los trazales. Oyeron la voz del Señor, de Dios, que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Mas el Señor Dios llamó al hombre y dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y dijo Dios: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste, ¿vio de dónde comienza el tema? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué has hecho? Y dijo también a la mujer, y
Y dijo también la mujer, la serpiente me engañó, la que tú hiciste, me engañó y yo comí. Y el Señor dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y del polvo comerás todos los días de tu vida y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y todo esto se cumplió, hablando de los animales, hasta el día de hoy. Y la palabra pondré enemistad entre ti y la mujer también se cumplió. Pero yo quiero avanzar a esto. Según otra versión bíblica, la serpiente le dijo, no morirán. Dios sabe que cuando coman del fruto se les abrirán vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Y la mujer quedó convencida. ¿Cómo quedó? Convencida. Y vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió y después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Y en ese momento se les abrieron los ojos y sintieron vergüenza por cómo estaban. Y entonces cosieron hoja de higuera para cubrirse. No morirán, dijo la serpiente. Ahora el tema es que no era el problema no morir. El problema era que sí iban a morir. Nada más que ellos creyeron o se piensa que era solamente morir a la carne o morir físicamente. Lo que la serpiente no les dijo era que iban a ser separados de los planes de Dios. Y que por causa de su desobediencia, ahí entró el pecado. ¿Qué es el pecado? Desobediencia abierta a lo que el Señor habló. El Señor dijo, de ese árbol que yo te mando, de todo podéis comer, pero uno solo. Y generalmente alguien dijo, ese árbol es el diezmo. Ese árbol, de todo podéis comer. Pero ese árbol también representa ese árbol algo mucho más especial. Pero lo que el Señor estaba diciendo, de todo podéis comer, pero de ese no comeréis. Porque el día que lo hagas, moriréis. La palabra morir no es solamente lo que nosotros pensamos, sino también separación del alma y del cuerpo. Pero en este caso era separación de los planes de Dios, separación de la bendición de Dios, separación de todo lo que Dios tenía pensado para ellos, separación de todo lo que Dios quería hacer con ellos. Iban a ser separados. No morirán, le dijo la serpiente. Y esta es la mentira más grande del diablo, porque el Padre Eterno dijo que la persona que peca morirá. Cuando Adán y Eva pecaron, su naturaleza pecaminosa se convirtió en nuestra herencia. Romanos capítulo 5 verso 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado en la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero la pregunta es, ¿qué es el pecado? ¿Por qué hoy en más de un lugar, por qué en más de un cristiano hoy, no solamente lo minimiza, se burla, lo toma en broma, cree que es algo así nomás, lo toma de una manera muy despectiva? Pero ¿qué es en finalidad el pecado? ¿Qué es el pecado? Es la pregunta del millón. ¿Es un simple error? ¿O es algo más delante del Señor? ¿Cómo se puede interpretar la palabra pecado? ¿Qué dice la Biblia con eso? ¿Es un error común de los hombres y de las mujeres? ¿Qué poder tiene el pecado que es capaz de separarte de tu mejor amigo? ¿Qué poder tiene el pecado que es capaz de separarte, hacer morir de todos los planes que Dios tiene contigo y conmigo? ¿Qué poder tiene el pecado que es capaz de separarte de tu mejor amigo? Puede romper nuestra amistad con el Espíritu Santo. Por eso que nosotros necesitamos entender, precisamente en estos tiempos, no se puede tomar el pecado con liviandad, como lo hacen muchos cristianos hoy.
Ahora, ¿qué es el pecado conforme a la Biblia? Porque algunos dicen, y no sé. Bueno, ¿qué es el pecado conforme a la Biblia? ¿Por qué tiene el poder de separarte de todo lo que Dios tiene para ti o para tu familia? ¿Por qué tiene el poder de separarte de la amistad con Dios? Porque una cosa es pensar que yo soy amigo de Dios y otra cosa es que Dios piense o que demuestre que Él es mi amigo. ¿Me están oyendo? Por ejemplo, Saúl pensaba que Dios estaba con él. Y en el momento de la batalla se encontró que no estaba. Sansón pensaba que Dios estaba con él. De tanto, y fue otra persona, yo me acuerdo que prediqué sobre ese mensaje, el grave problema de Sansón, que lo llamé hace muchos años atrás, lo llamé Sansón coqueteó con el pecado y así le fue. Sansón tomó en poco, fue rompiendo vez tras vez, no sus trenzas como algunos creen. Vez tras vez fue rompiendo su consagración delante del Señor. Vez tras vez un voto de consagración se rompió. Otro voto de consagración se rompió. Él seguía jugando con el pecado y también creyó que Dios estaba con él. Hasta un día se dio cuenta de que el Señor no estaba con él. Y la Biblia dice, y Dios no estaba con Sansón. Ahora, ¿qué poder tiene el pecado que es capaz de separarte de todos los planes de Dios? ¿Qué efecto tiene el pecado? ¿Qué es pecado? Según la Biblia, la palabra hebrea jatá significa, o pecado significa en hebreo, jatá, J-T, jatá. Significa algo que muchas veces los cristianos han pensado, solamente en eso nada más, errar el blanco. No es solamente errar el blanco. La palabra pecado en hebreo, jatá, significa no alcanzar algo, obrar mal, ofender, orgullo, pecado, altivez, ¿qué es pecado? Soberbia, ¿qué es pecado? Desobediencia a la palabra de Dios, ¿qué es pecado? Transgresión, ¿sabe qué es transgresión? Irse más allá de los límites. Adán y Eva fueron más allá de los límites establecidos por Dios. Dios dijo, de este árbol no lo toquen. Y ellos fueron más allá. ¿Me están oyendo? ¿Qué es pecado? Rebelión. La palabra griega es adikia, significa injusticia. ¿Qué es pecado? Injusticia. ¿Qué es pecado? Iniquidad, maldad, malicia. Pecar es cualquier desviación a la voluntad revelada de la palabra de Dios, ya sea no hacer lo que Él ha ordenado o realizar específicamente lo que Él ha prohibido. Y en este caso, la tentación a lo prohibido volvió a surgir o comenzó a surgir en la humanidad a través de Adán y Eva. Fue la tentación a lo prohibido. Hay una variedad en este caso. La variedad de pecados es grande. Pecado es uno solo, significa una sola cosa o varias cosas, como te dije. Pecado es errar el blanco. Pecado es no alcanzar algo. Pecado es obrar mal. Pecado es ofender. Pecado es orgullo. Pecado es altivez. Pecado es soberbia. Pecado es desobediencia. Pecado es transgresión, huirse más allá de los límites. Pecado es infracción. Pecado es rebelión, injusticia, iniquidad, maldad, malicia. Cualquier desviación a la voluntad revelada de Dios es pecado. No hacer lo que Él ha ordenado es pecado. O realizar algo que Él específicamente ha prohibido es pecado. En otras palabras, es rebelión. Ahora mire, en Gálatas 5:19 hay una serie de cosas, una lista en la cual podía saber o se puede ver una variedad de lo que es también pecado. Uno es fornicación. Gálatas 5:19
2, impureza. 3, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales les prevengo, dijo el apóstol Pablo, que quienes practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y los autores bíblicos describieron el pecado en diversos términos. Por eso se usó varias palabras que en varios pasajes habla acerca del pecado. Es únicamente cuando ellos estaban conscientes con la santidad de Dios y la verdad de Dios y estaban dándose cuenta de su pecado. El pecado se originó con Satanás como consecuencia del orgullo desmedido que surgió en su corazón, la belleza y la sabiduría que Dios le había dado, su deseo irresistible de poseer lo que el Señor no le había dado y la envidia resultante según Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, lucero? Oh hijo de la mañana, fuiste cortado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Qué es pecado? O el pecado puede romper, tiene el poder de romper mi amistad con Dios. Mire, adelantándome a esto, Dios es categórico en esta palabra. Es terminante, explícito, tajante, fulminante, contundente, rotundo. Cuando Él dijo en Ezequiel, si usted lo quiere buscar en su Biblia, hágalo. Ezequiel capítulo 18, verso 4 dice: pues todos los seres humanos son míos para juzgar, los padres y los hijos por igual. Y esta es mi regla, dijo el Señor. La persona que peque, esa morirá. En otras palabras, no solamente había consecuencias físicas. En Adán y Eva, las consecuencias fueron espirituales. Pero en este caso, puede haber consecuencias físicas también. Y el Señor dijo, esta es mi regla, la persona que peque, esa morirá. Otra versión dice, la persona que peque morirá. Sepan, todas las vidas me pertenecen, tanto la del Padre como el Hijo. Pero para ver las consecuencias del pecado, tenemos que ir a la cruz del Calvario. Cuando vamos a la cruz del Calvario, hay personas que solamente dicen, bueno, en la cruz del Calvario puedo ver a una persona ensangrentada y poder llorar y decir, Cristo murió por mí, pero no ven las consecuencias de algo. Mire, no ven algo que tendrían que ver. Si solo ves a un hombre ensangrentado o que sufre, no ves bien. Lo que realmente se ve en la cruz son los efectos de la maldad y el engaño del pecado, o los efectos del pecado sobre un hombre que cargó todos nuestros pecados. ¿Me está oyendo? Diga, un hombre que cargó todos nuestros pecados. Ese es el efecto del pecado. La cruz del Calvario, ¿qué lo llevó a la cruz? Pero hay algo más que lo llevó a la cruz del Calvario y sucedió en la cruz del Calvario. Ahora, quiero que piensen esto. Lo que no pudo lograr Satanás con la tentación en el desierto. Lo que no pudo lograr el imperio romano, lo que no pudieron lograr los fariseos, lo que Satanás no pudo hacer, que Jesús perdiera su amistad con su Padre, pero algo en la cruz del Calvario lo logró. ¿Qué logró que el Señor Jesucristo perdiera por un instante su comunión y su amistad con el Padre? Algo que nunca lo vieron. Cuando Él en la cruz del Calvario cargó con todos nuestros pecados, el Padre le dio la espalda. Mateo 27:45 dice, de la hora sexta, mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, las 3 de la tarde. Dice que en ese momento el Señor clamó a gran voz y dijo, Elí, 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 lama sabachthani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Satanás no pudo, en la tentación del desierto, no pudo separarlo o hacer lo que Dios el Padre lo abandone. Los fariseos no pudieron hacer que el Dios el Padre lo abandone.
Los que estaban, el imperio romano no pudieron hacer que Dios el Padre lo abandone, pero los pecados sí. Y lo que no entienden algunos que de pronto embroman o minimizan esas cosas, o la palabra pecado, es que el pecado tuvo el poder de hacer que el Señor Jesucristo perdiera su amistad con el Padre en un momento. Porque Él dijo, ¿por qué me has desamparado? Él cargó con todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y el pecado hizo que el Padre se separara de su Hijo, lo abandonara. ¿Qué hace el pecado? Hace que Dios pueda abandonarte. ¿Qué hace el pecado? Hace que el Padre pueda abandonarnos. ¿Qué hace el arrepentimiento? Hace que el Padre venga a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El pecado logró que el Padre lo abandone. Lo que no pudo lograr Satanás con la tentación del desierto, en el desierto. Lo que no pudo lograr el imperio romano, pero el pecado lo pudo hacer. Hizo que perdiera su amistad con el Padre. El pecado rompió la intimidad con el Padre. Yo quiero que pienses en este pasaje, Romanos 7, verso 13. El pecado es cosa seria, no es una broma. No es para tomarlo con liviandad. Bueno, un pecadito, ¿qué le hace más una mancha más al tigre? O lo tomo en serio, o el pecado logrará separarte. Porque algunos pueden solamente describir el pecado en cosas graves. Hoy, por ejemplo, hay algunos que al adulterio lo llaman una aventura. Pero el Señor es categórico en eso. ¿Me están oyendo? A la fornicación le llaman nos estamos conociendo hoy en día. Y a la liviandad hoy le llaman poder, una mente abierta, open mind. ¿Lo dije bien? ¿Quién sabe inglés? Eso le llaman. Pero el Señor le dice, eso es pecado. Y el alma que pecare, esa morirá. ¿Están oyendo? ¿Cuántos dicen amén? El pecado es cosa seria. Si tú te encuentras en una situación donde estás diciendo yo me encuentro en el horno. Realmente estoy en una situación que tengo que cambiar o arrepentirme porque las consecuencias se pagan. David dijo en una ocasión, Dios perdona. En realidad con la vida y con la secuencia y las cosas que vivió David, esa es la palabra que el Señor me dio a mí. Dios perdona, pero las consecuencias se pagan. No es tan solo para decir, bueno, cometí un pecadito, un pecadazo, un pecadote, y tomar las cosas en broma. ¿Me están oyendo? El pecado puede separarte. ¿Qué pecado puede ser? De rebelión, de fornicación, de adulterio, de mentira. ¿Qué pecado puede ser? De altivez. ¿Qué pecado puede ser el que tengas que arrepentirte de todo tu corazón si querés restablecer tu comunión con Dios y que los planes de Dios vuelvan a restaurarse para tener un curso de acción hasta el fin de ese plan? Pero generalmente no lo pensamos. ¿Por qué estoy hablando de este tema hoy, en este tiempo? Porque yo quiero que sepas de que si de pronto el diablo no puede detenerte de alguna forma, logrará hacerlo a través del pecado. Satanás no se va a manifestar diciendo, acá estoy, te estoy frenando, yo soy. Pero sí te va a frenar metiendo el pecado en ti. Sí te va a frenar haciéndote dudar de las palabras de Dios. Sí te va a frenar haciéndote rebelar en contra de las promesas de Dios. Sí te va a hacer dudar y rebelar y pecar haciéndote pensar que Dios es malo contigo y que no te lo quiere dar o que no quiere cumplir sus palabras en ti. O que el pecado que cometiste en una ocasión hace mucho tiempo atrás, el Señor no te perdonó todavía.
sí te va a hacer pensar de que te agarre odio y rencor y resentimiento contra su palabra y contra su voluntad. Y que muchas veces piense que Él no es bueno contigo. El pecado sí puede hacer. Satanás no va a venir abiertamente, pero sí te va a hacer pensar con que Dios te ha dicho. Cierra tus ojos, inclina tu rostro en esta noche. La Biblia dice en Romanos 7:13, por eso podemos ver, dijo el apóstol Pablo, qué terrible es el pecado. El pecado puede romper con la intimidad con Dios. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario es el antídoto, el veneno contra el veneno del mal. La muerte de Cristo es el antídoto contra el veneno del mal y el remedio para la enfermedad llamada pecado. Yo podría seguir en esta noche, pero quiero finalizarlo acá. La Biblia dice que la única paga del pecado es muerte. Es separación de los planes de Dios. Separación de la vida, separación de lo que Dios pensó hacer. El plan de Dios era que el hombre y la mujer pudiesen vivir felices. El plan de Dios es restaurar tu salud, restaurar todas tus cosas. El plan de Dios es bendecirte, es darte vida y vida en abundancia. El plan de Dios es hacer que todas las cosas te vayan bien. La única paga del pecado es la muerte. El único salario que tiene el pecado, lo único que vamos a recibir si vivimos pecando en una u otra cosa, es muerte. Pero en esta noche tal vez tu pecado es la desobediencia. Tú sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces. Tú sabes lo que es bueno, pero no lo haces. Tú sabes que tienes que volver a tus caminos, pero no lo haces. Tú sabes que tienes que obedecer su palabra y no lo haces. Y están matando tu ministerio. Pero en esta noche quiero decirte, Dios tiene planes contigo. Él quiere restaurarte, así como creó un jardín del Edén. Quiere crear un clima y un lugar tan especial para que tú, una temporada tan especial para que tú y yo vivamos felices. Pero no se puede minimizar, no se puede tomar con liviandad la palabra pecado. Esta es la noche, cierra tus ojos. Esta es la noche donde el Señor te llama. Esta es la noche donde el Señor te dice, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Porque mucha gente aquí y escuchándome a través de la radio, mirándome a través de la televisión, están diciendo esas personas, ¿en qué hemos pecado? ¿En qué te hemos fallado? ¿En qué hemos errado? Y dijiste en poco es servir al Señor. Por demás es servir al Señor. Mira cómo estamos. Así dijo el pueblo en Malaquías 3. Mira cómo estamos. Mira nuestra condición. Sin embargo, el Señor te dice, hay un antídoto contra el veneno del mal, un remedio contra la enfermedad llamada pecado, porque para que algo comience a restaurarse, para que comiences a volver a los planes del Señor y Dios comience a restaurar sus planes contigo, con nosotros, se llama reconocer, se llama que yo tengo que reconocer. Deja ya de justificar lo que no puedes justificar. Reconoce tu pecado, vuélvete a mí, dice el Señor. Y yo me volveré a ti y te bendeciré y haré cosas grandes en ti. Te bendeciré y serás de bendición. Vuélvete a mí y yo me volveré a vosotros. Vamos a orar en esta noche. Vamos a orar. Levanta tus manos al cielo. Este es el momento del Señor para ti. El momento donde el Señor te llama.
Tenemos que dejar de minimizar la palabra pecado. Tenemos que arrepentirnos. Pecados de desobediencia, pecado de rebelión, pecado de desobediencia abierta a lo que está escrito en su palabra. Es el momento del Señor para ti y para mí. Vamos a orar. Dios quiere bendecirte de una forma especial. ¡Aleluya! Levanta tus manos ahí donde estás. Algo especial Dios quiere hacer contigo. Tú que nos estás viendo del otro lado, a través de nuestro canal de televisión. Ese es el momento específico que Dios te está dando. ¿Para qué? Para que nos volvamos a Él. Para que verdaderamente tengamos un arrepentimiento genuino y nos podamos volver a Él. Tengamos un regreso. Podamos tener un verdadero arrepentimiento delante del Señor. ¿Sabes qué? Esta es la hora, es el momento dado por Dios. Para que tú, querida amiga que estás del otro lado y los que están aquí dentro de este auditorio, entiendan lo que Dios les ha estado hablando a través de sus siervos, a través de su palabra, de que un nuevo tiempo y una nueva temporada vendrá a ti cuando haya un arrepentimiento genuino en tu vida, cuando verdaderamente reconozcamos que necesitamos de Dios, que necesitamos volvernos de nuestro pecado, como el hijo pródigo hizo. El hijo pródigo sabía en su interior que le estaba mal. Sabía que al verse alejado de la casa de su padre, le provocó un montón de maldición, un montón de cosas a causa de la desobediencia, a causa de que no estaba con su padre. Pero ¿qué pasó? Él dijo: yo me voy a reconocer, yo voy a ir y le diré: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Sabes qué? El hijo pródigo estaba haciendo teshuvá, arrepentimiento verdadero. Él estaba reconociéndose. Él sabía que tenía que volver a la casa de su padre y reconocer su pecado. Ponte de pie, ponte de pie. Esta es una noche sobrenatural para tu vida. Querido amigo que estás del otro lado, ahí donde estás, pon tu mano sobre tu tablet, sobre tu celular, sobre tu televisor. Y tú que estás aquí, pon una mano en tu corazón, porque algo especial Dios quiere hacer contigo. Si nos volvemos a Él de todo corazón, Él nos va a restaurar. Él nos va a restaurar. Por eso dice su palabra: si se humillare mi pueblo, en cual mi nombre es invocado, yo los oiré desde los cielos y los sanaré y los perdonaré y haré de ellos una gran nación. Cuando verdaderamente Él te oye, y cuando Él te va a oír, cuando estás arrepentido, cuando haya arrepentimiento genuino. Ven acá adelante, ven acá adelante. Padre, yo bendigo a la audiencia. Yo bendigo a los que están del otro lado. Yo te pido que hoy venga arrepentimiento genuino. Teshuvá, un arrepentimiento genuino venga sobre ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos, levanta tus manos. La unción está aquí, la unción está aquí, la unción está aquí, la unción está aquí. ¡Aleluya! Es el momento del Señor para ti. Arrepentimiento. El Señor está llamando a una temporada. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer para que los sueños, mis planes, lo que Dios tiene pensado conmigo y mi familia vuelva a ser restaurado? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Arrepiéntete de tu pecado. Vuélvete a mí, dice el Señor, y vendrán de parte del Señor el primer mensaje que tuvo el apóstol Pedro. El primer mensaje donde él, después que vino el Espíritu Santo, Pedro salió y dijo: esto ha pasado porque ustedes hicieron tal cosa. Pero dice el Señor: vuélvanse a mí, y habrá de parte del Señor y vendrá de parte del Señor tiempos de refrigerio. Yo estoy llamando al pueblo del Señor, a la iglesia, a los cristianos, al arrepentimiento. Estamos llamándolo, ¿sabe para qué? Para que vengan de parte del Señor tiempos de refrigerio, y los planes y todos los planes que Dios tiene contigo o ha tenido contigo, piensa contigo, lo vuelva a restaurar.
Aleluya. Este es tu tiempo, este es tu momento. ¿Sabes qué? Tal vez el año 2017 fue el peor año para ti, pero no estabas como Dios quería que tú estés. No estabas como Él verdaderamente te quería que tú estuvieras. Pero llegó el tiempo, llegó el momento dado por Dios, donde nos volveremos a Él, donde nos vamos a arrepentir, donde vamos a reconocer nuestro pecado, donde le diremos: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. No soy digno de estar en tu presencia. No soy digno de estar hoy aquí. Pero ¿sabes qué? Él es grande en misericordia. Él es grande en misericordia. Y es un Dios perdonador. Él quiere perdonarte. Él quiere hacer misericordia contigo. Él quiere obrar en misericordia. Cuando tú te arrepientes, cuando tú te vuelves a Él, Él obra en misericordia. Ahí está. Recibe la unción, recibe la unción, recibe la unción. Recibe la unción, recibe la unción. Recibe la unción, está aquí. Recibe la unción, recibe la unción. El poder de Dios está aquí. El poder de Dios está aquí. Recibe, 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 recibe. Tú que estás ahí del otro lado, la unción del Espíritu Santo está sobre ti. Hay personas que me están viendo. Hay personas que están conectadas. Hay una mujer que está llorando en este momento. Está llorando porque esta palabra tocó tu corazón. Está llorando porque esta palabra habló a tu espíritu. Y ¿sabes qué? Vendrán tiempos de refrigerio sobre ti. Como dijo el apóstol, vendrán tiempos de refrigerio sobre tu vida. ¿Por qué? Porque has entendido lo que el Padre te ha hablado. Hay una unción fuerte. Hay una unción fuerte. Algo especial está pasando aquí. Algo especial está pasando con los que nos están viendo en vivo. Aleluya. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. La unción está sobre ti, la unción. Levanta tus manos, iglesia, levanta tus manos. Tú que nos estás mirando, cierra tus ojos. ¡Ay, Sayama! El Señor te ha respondido porque muchas veces no se han cumplido sus promesas. ¿Por qué todavía no se han cumplido sus promesas? Dice el Señor: vuélvete a mí, yo me volveré a ti. ¡Ay, hay arrepentimiento! Y cada Sayama. Recibe, 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 recibe. Padre, esta palabra, Señor, verdaderamente ha traído un tiempo nuevo, Señor, para tu pueblo. Y la palabra del Señor dice: yo te perdono, pero no peques más. Hoy se ha abierto ese Kairos para tu vida. Aprovecha este tiempo nuevo en el que el Señor te quiere meter, te quiere introducir, para que puedas vivir de las bendiciones que Dios ha prometido, las bendiciones a la obediencia. Hoy hay una nueva oportunidad para tu vida. Hoy tus ojos fueron abiertos. Hoy se ha caído un velo de tus ojos y has entendido la palabra. Entonces, a partir de hoy, ten un nuevo comienzo con el Señor. Empieza nuevamente de cero, pero dile: Padre, yo no quiero que el pecado me aparte de tu presencia. Como el rey David dijo: quítame todo, quítame el reino, quítame todo, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. El pecado te aleja del Espíritu de Dios, y si pierdes su presencia, lo pierdes todo. Por eso en esta hora, vuélvete de todo corazón al Señor. Y como dijo el apóstol Pedro, vendrán tiempos de refrigerio para tu alma. Recibe en el nombre de Jesús ahora enfermedades que han venido a los cuerpos a causa del pecado. En el nombre de Jesús se van. Hay personas que tienen problemas espirituales a causa del pecado que han anidado en su corazón, pero en esta hora la palabra te hace libre. Recibe libertad en el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor. La unción está sobre ti. Tú que estás ahí del otro lado, tú que nos estás viendo en vivo, amigo, amiga, vos que estás ahí, este es tu tiempo. Este es tiempo para que puedas reconocerte y pedirle perdón al Espíritu Santo, para que puedas entender y saber de que Él hoy ha permitido, y no es una casualidad que nos estés viendo, sino que el Señor permitió que escucharas esta tremenda palabra. ¿Para qué? Para que venga un tiempo de prosperidad, un tiempo sobrenatural, un tiempo de bendición a tu vida, para que puedas hallar todos los beneficios que la palabra de Dios tiene preparado para tu vida. Este es tu tiempo, amigo, amiga. Recibe esa unción poderosa. Yo no sé en qué estado te encuentras, yo no sé
en qué manera tú te encuentras. ¿Cómo está tu vida? ¿En qué área está tu vida de la cual no puedes salir? Pero quiero decirte algo. Hoy vendrán tiempos de refrigerio sobre ti. Hoy vendrán tiempos sobrenaturales en tu vida. Hoy vendrán tiempos nuevos sobre ti. Hoy verás la luz del Señor alumbrar tu vida, alumbrar tu camino, alumbrar toda tu casa. Porque un tiempo nuevo te sorprenderá. Un tiempo nuevo te tocará. Un tiempo nuevo vendrá sobre tu vida y todo cambiará. Todo cambiará. Recibe, recibe, recibe.